preocupación existe por un leve aumento de casos de COVID-19 en regiones, a lo que se suma la proyección de algunos expertos en torno a un posible empeoramiento de la situación sanitaria post fiestas patrias. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y también decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. Doctor Pérez, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Andrés. Doctor, ¿cómo está analizando los números? Algunos dibujan un poco un rostro más de preocupación. Claro, venimos de muchos meses, muchas semanas, de muy buenos números. ¿Cómo está viendo lo que hemos presenciado los últimos días? Bueno, hay preocupación. Ya estábamos viendo un pequeño incremento en el número de casos. Estos últimos 2 días están más bajos, pero siempre saliendo del fin de semana. A veces no tenemos toda la estadística de realmente lo que va a ocurrir en los próximos días. Hay periodo de incubación, ¿no es cierto? 5, 7, 10 días después de esta fiesta. Pero ya hemos sabido digamos, en el mundo clínico, ¿no es cierto?, de que están apareciendo más casos, especialmente en gente más joven, y podría entonces aumentar las cifras positivas que teníamos hasta el momento. La mayoría de los casos sí que hemos conocido son casos leves, ¿no es cierto?, de manejo ambulatorio. No han aumentado las hospitalizaciones, pero ello, claro, podría ocurrir también. Pero esperamos que no, porque tenemos ya un alto porcentaje de la población vacunada, muchos de ellos ya con su dosis de refuerzo, así que de ocurrir casos esperamos que no sean de mayor gravedad. Pero sí, en resumen, ante su pregunta, yo diría que lo más probable es que sí observemos un aumento de los casos en los próximos días. Como decía también el ministro ayer, el ministro Enrique París, a ver, se ve por lo menos después de fiestas patrias, él proyectaba en 7 o 10 días más un aumento, pero más bien acotado. O sea, no va a ser ni de cerca lo que fue, por ejemplo, el último gran brote. Yo pienso exactamente lo mismo, porque estamos en un escenario distinto, ¿no es cierto? Sobre todo por la cantidad de personas que están vacunadas. Y porque también en general hemos seguido cumpliendo con las medidas de autocuidado, cosa que, como hemos comentado en otras oportunidades, no ha sucedido en otros países que sí han tenido importantes rebrotes. Así que el llamado es a que sigamos siendo estrictos con estas medidas y todo lo que está contenido en el plan paso a paso, todas las medidas y los protocolos que están establecidos en instituciones, digamos, educacionales, en lugares de trabajo, en lugares donde uno va a hacer trámites, ¿no es cierto? Ser muy estricto en ese cumplimiento, seguir avanzando en la vacunación y si seguimos así, yo creo que no debiéramos esperar una tercera ola, ¿no es cierto? Sí. Pero sí probablemente algún pequeño aumento en los números de casos. Doctor, ¿por qué no hemos visto en nuestro país la explosión, entre comillas, de la variante Delta, que sí se dio en países como Israel, como Gran Bretaña, países que tenían una importante parte de la población vacunada? En nuestro país, por lo menos hasta ahora, y ojalá permanezca así, no se ha dado una explosión en cantidad de casos de la variante Delta, hasta ahora. Mire, para ser bien franco, es difícil saber exactamente qué ha sido lo más importante. Desde luego, la cantidad de personas vacunadas y el porcentaje de la población que ello representa es muy relevante. Muchos de estos países que han tenido brotes importantes de variante Delta, que ha pasado a ser prácticamente el 100% de las variantes circulantes, no tenían tan alto porcentaje de población vacunada como la tenemos nosotros. Así que eso es un factor. Lo otro, yo creo que nosotros, insisto, hemos seguido siendo relativamente conservadores, ¿no es cierto?, en no liberar las medidas de autocuidado, cosa que sí lo hicieron incluso las autoridades en otros países que llamaron a, ¿no es cierto?, sacarse las mascarillas, hacer vida normal, y eso ha terminado en algunos eventos masivos, por ejemplo, donde se han producido brotes. Entonces, se han dado algunas circunstancias que yo creo que han permitido que nosotros todavía estemos con un bajo porcentaje de las variantes circulantes, que es Delta, a pesar de que ya hay transmisión comunitaria hace varias semanas. Eso puede cambiar, ¿no es cierto? Puede cambiar, pero yo creo que por ahora las cifras se ven auspiciosas en ese sentido. Y lo que sí sabemos es que de los casos que hemos tenido de Delta, en general son leves, ¿no es cierto? Y la mortalidad asociada es mucho más baja que para, digamos, personas que no están vacunadas y que se infectaban con la variante original, digamos, Wuhan. O la variante Gamma. Sí, doctor, usted mencionaba la situación en otros países que han tomado medidas de flexibilización bien importantes y que usted cree que obviamente que en nuestro país no debieran quizás tomarse.
uno pone el ejemplo de lo que sucedió hoy día en Argentina, con el tema de las mascarillas. Hay que cruzar la frontera nomás y a partir del 1 de octubre no se ocupan mascarillas en lugares, obviamente, en lugares públicos, en lugares al aire libre, que no haya aglomeraciones. Claro, uno ve las cifras de Argentina, han caído desde agosto a septiembre a 74% de los casos. ¿Es prematuro? ¿Usted cree que en ese país, con esas bajas en casos, es demasiado, no sé, hay demasiada confianza? Bueno, difícil y no es bueno a veces opinar mucho de las decisiones que toman autoridades de manera responsable en nuestros países, ¿no es cierto? Cada cual tiene sus realidades. Sí sabemos que en Argentina el avance en vacunación es menor que el que tenemos en nuestro país, digamos, y por lo tanto todavía queda una buena parte de la población que es potencialmente susceptible a infectar. Yo creo que en nuestro país no sería todavía una medida que yo tomaría, pero yo no la descarto que pueda ocurrir en el mediano plazo, ¿no es cierto? Estamos hablando de, en esta época ya, que la gente circula más, ¿no es cierto?, en la calle, en ambiente abierto, personas que están vacunadas. Sube la temperatura, primavera, empiezan a acompañar un poco. Es algo que puede uno plantearse, digamos, insisto, en ambiente abierto y para personas vacunadas. El tema es que de repente no es tan fácil implementarlo, porque entre que la persona está en un ambiente abierto y entra a un lugar cerrado y viene sin su mascarilla, ¿no es cierto?, y sigue sin su mascarilla cuando entra al lugar cerrado, ahí se pueden producir confusiones, ¿no es cierto?, y no cumplimiento de medidas que debemos seguir cumpliendo. Entonces, por eso que quizás sea un poco prematuro para considerarlo en nuestro país, pero algo que yo creo que debemos tener presente. Desde luego ya, y recordarle a todas las personas que, por ejemplo, cuando realizan deporte al aire libre, pueden quitarse sus mascarillas sin ningún problema y después volver a colocárselas cuando se encuentre con otras personas. Si una persona está caminando sola en un lugar despoblado o que no hay otras personas a corta distancia, yo creo que también no hay problema en sacarse la mascarilla, no hay ninguna posibilidad de adquirir el virus en ese ambiente, pero sí cuando uno se encuentre con otras personas y desde luego en ambientes cerrados por ahora. Pero uno cree también, doctor, que si sucede en Argentina, uno va a suponer que es cosa de días que aquí existe la propuesta en Chile, tomando en consideración, por ejemplo, todos los elementos que usted expone. Sí, no, si yo, como le digo, yo no lo descarto y no descarto que esto, digamos, y no estoy planteando que esto debe ser una medida que debemos mantener de manera indefinida. Si hemos ido avanzando en varios aspectos y este es uno de ellos. Pero en los lugares donde se producen ya, en lugares de trabajo, lugares de estudio, etcétera, yo creo que por ahora no debemos movernos y debemos mantener el uso permanente de la mascarilla, ¿no es cierto? Porque eso nos ha ayudado a estar como estamos. Es la vacunación por un lado y esas medidas por otro. Y no nos apresuremos, ¿no es cierto?, porque sería realmente desastroso volver a tener una tercera ola de la magnitud de la que hemos tenido anteriormente. Doctor Pérez, ¿cómo ve usted el casi seguro fin del estado de excepción el próximo 30 de septiembre? Eso en materia, porque claramente ya hay casi unanimidad de que los toques de queda ya sencillamente no tienen sentido en esta coyuntura. Pero ¿qué efecto puede tener eso en el aumento de casos, tomando en consideración lo que muchas veces hemos conversado de las reuniones sociales, que son el principal foco de infección? Sí, yo creo que el toque de queda ha ayudado, ¿no es cierto? Porque tal como usted lo señala, muchas reuniones, especialmente sociales, más masivas, consumo de alcohol, dejan de cumplir las medidas de autocuidado, ocurren en la noche, ¿no es cierto? Así que yo creo que eso ha sido un elemento positivo, pero naturalmente que no es la idea que esto sea indefinido, así que hay un llamado a las personas, ¿no es cierto?, a que cuando el toque de queda se levante, traten de mantener, ¿no es cierto?, las medidas que hemos tenido hasta el momento, las reuniones que sean acotadas, ¿no es cierto? Ojalá que todos los que acudan a reuniones y celebraciones estén vacunados, porque todavía hay un porcentaje de personas que no se han vacunado y no desean vacunarse, ¿no es cierto? Y ahí también insisto en señalarle a estas personas que estas vacunas ya han sido probadas como muy eficaces, ¿no es cierto?, y seguras para prevenir esta infección, ¿no es cierto? Y hay una medida de autoprotección y también de cuidado de los cercanos, de la familia y de la comunidad finalmente. Doctor, tomando en consideración también lo que usted mencionaba, el nivel de vacunación en nuestro país, el avance que hemos visto en la pandemia, ¿usted ve posible un nuevo brote del nivel, por ejemplo, del último que tuvimos, o ya es más difícil? Aquí con el virus nada se puede descartar, pero ¿se ve más complejo? Yo
Espero en primer lugar, pero también creo que es poco probable que lleguemos a tener un rebrote similar al del que acabamos de salir. Pero debo sí mencionar que hasta hace unos días en Israel, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de la población vacunada, estaban teniendo 11.000 casos diarios de infección por variante Delta. Así que nada se puede descartar con certeza y por ello, ¿no es cierto?, la necesidad, insisto, de seguir con vacunación, con la dosis de refuerzo. Somos de los pocos países en el mundo que ya estamos poniendo refuerzo, ¿no es cierto?, y dentro de lo posible mantener las medidas de autocuidado. Si ya estamos acostumbrados, si ya no es un tema, ¿no es cierto?, el usar mascarilla, asearnos frecuentemente las manos, ¿no es cierto?, si estamos con síntomas respiratorios, evitar reunirnos con otras personas, consultar para hacernos test diagnósticos. El virus llegó para quedarse, pero podemos convivir de una manera razonable con él si somos responsables y nos seguimos cuidando. Si usted decía, el virus llegó para quedarse, estaba justamente leyendo aquí también una crónica que sale hoy día en el diario La Tercera y se preguntan, ¿cuánto tiempo tardará el COVID en transformarse en endemia, que se transforme en un virus estacional? ¿Usted cree que, de acuerdo a su especialidad, queda todavía o puede ser que, no sé, 2, 3 años más? Ojalá que se convierta en un virus endémico pronto. Como la influenza u otro. El virus de influenza H1N1, si ustedes recuerdan, la pandemia del 2009, ¿no es cierto?, produjo gran número de casos, hospitalizaciones, fallecimientos, no de la magnitud de este, pero sí los produjo en Chile y en el mundo. Y sigue circulando hasta el día de hoy, pero produce casos esporádicos. Bueno, además nos vacunamos todos los años contra ese virus, digamos. Entonces, en la medida en que no sigan apareciendo variantes que puedan ser muy transmisibles y más agresivas, y de eso depende también que baje el número de casos, y que sigamos con vacunación probablemente periódica, yo creo que esperaría que ojalá dentro de los próximos meses o un par de años, ¿cierto?, ya esto se transforme en endémico, pero es muy difícil decirlo. Algunas autoridades de la OMS han dicho, mire, de aquí a marzo del próximo año ya vamos a tener una situación como ya más de endemia. No tengo claro cómo poder precisarlo eso, pero ojalá que así sea. Doctor Carlos Pérez, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Andrés.